Así que, ¿cómo te va con conocer la voluntad de Dios? Creo que estamos teniendo un panorama interesante. Por lo menos creo que puede alimentar tu corazón y darte una nueva perspectiva. Déjame hacerte un pequeño resumen de estas propuestas que hace Kevin DeYoung, lógicamente basado en la palabra de Dios, no simplemente en sus propias ideas. Toma la palabra de Dios, usa los textos bíblicos y estamos esperando que entendamos que eso es lo que Dios quiere. Primero, la voluntad de Dios es que vivamos vidas santas, que no se nos olvide eso. Estamos en un sistema, en un mundo anti Dios. El sistema está construido y está hecho y está diseñado para llevarte lejos de Dios. Tienes que tener eso muy claro. Todo este ecosistema en el que vivimos está diseñado para alejarte de Dios, para que tú no lo busques, para que tu mente y tu corazón se dispersen en un montón de cosas que te van a llevar lejos, muy, muy lejos de Dios, de su voluntad, de su amor. Y entonces nos enfrascamos haciendo muchas cosas, trabajando, estudiando, ganando dinero, generando amistades, viajando, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Todo eso tiene su valor y no necesariamente que sea malo y pecaminoso, pero se convierten en malos o pecaminosos estas cosas cuando roban nuestra paz, cuando nos desenfocan totalmente de Dios, y entonces alguno de estos llega a tomar un lugar prominente en nuestro corazón. Así que tú y yo necesitamos estar muy conscientes de que Dios quiere que nosotros vivamos vidas santas. Sean santos como yo soy santo. Es lo que dice el apóstol Pedro, hablándoles a los cristianos de su tiempo, pero allí está expresada muy bien la voluntad de Dios. Y como dice aquí Kevin DeYoung, la voluntad de Dios es que vivamos vidas santas. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que seamos santificados, sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses 4:3. Luego, debemos estar regocijándonos o alegrándonos, orando y dando gracias a Dios. Así de simple, así de claro. Es lo que Dios está queriendo de nosotros. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aún las situaciones más trágicas de tu vida, de verdad, las más dolorosas, las que tú no te puedas imaginar que tengan una bendición atrás o adentro, así como si fuera una semilla que adentro tiene vida y que la pones en la tierra y al ponerla allí en la tierra se despedaza, se hace añicos, pero adentro tiene la vida. Así pasa con nuestras grandes tragedias y con nuestros grandes problemas. Eso también fue real en la vida de Jesús. El más grande evento de su vida, que fue la crucifixión, lo más brutal que le pudo haber pasado a él como persona, pero lo más brutal que le pudo haber pasado al Hijo de Dios, lo más aberrante y lo más sanguinario que una persona pudo vivir en su propia carne, fue la experiencia que tuvo Jesús al ser crucificado. Y sin embargo, tú y yo no sabemos la historia. Él no se quedó allí clavado en la cruz. No es como esos crucifijos que vemos por todos lados en nuestra cultura. No, Jesús regresó
victorioso de la muerte. Y regresó tan victorioso que dice Filipenses que se le dio un nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así es que siempre debemos estar regocijándonos, orando y dando gracias en nuestras más grandes tragedias. Es lo que dice San Pablo. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Tercero, debemos conocer la voluntad de Dios para poder dar fruto y conocerlo mejor. Es lo que dice Colosenses 1:9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, dice Pablo, y pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Es Colosenses 1, del 10 al 12. Este es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que conozcamos su voluntad para dar fruto, pero sobre todo para que le conozcamos mejor. Mira nada más esto tan potente, que tú y yo conozcamos mejor a Dios. Así decía Jeremías por allá del siglo VII antes de Cristo, que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el rico en su riqueza, mas alábese en esto, en entenderme y conocerme. El que se hubiere de alabar, o el que se quiera sentir orgulloso, que se gloríe o que se sienta orgulloso de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová o yo soy el Señor, que hago juicio y justicia, porque estas cosas quiero. Así es que una pregunta poderosa es si estamos conociendo más y más a nuestro Dios. Y cerramos este devocional con esta última parte. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos llenos de su Espíritu. Dice Efesios 5:17, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Una vez más vemos que entender la voluntad de Dios es algo bueno, pero a medida que seguimos leyendo Efesios 5, nos damos cuenta de que la voluntad de Dios es que no nos emborrachemos, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, lo cual a su vez significa hablarnos unos a otros con canciones, himnos, cánticos espirituales, que le cantemos al Señor con todo nuestro corazón, que le demos gracias siempre por todo y nos sometamos unos a otros en reverencia a Cristo. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios que Pablo presenta en estos versículos? Seitzer lo resume bien. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? ¿Se trata de algún plan específico y secreto que Dios espera que pasemos días, semanas y años descubriendo? Claro que no, absolutamente no. Más bien se trata de vivir una vida sobria, de vivir en el poder del Espíritu Santo, ofreciendo alabanza y gratitud a Dios por su bondad. Lo que más le importa a Pablo es la manera en que los creyentes se conducen en sus vidas diarias. En pocas palabras, la voluntad de Dios es que crezcas en tu semejanza a Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso lo veremos el día de mañana en el próximo devocional. Así es que no te lo pierdas, porque seguramente encontraremos muchos más tesoros para nuestra práctica diaria. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.